¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Estamos un día más con los premios Quirino, con una de las charlas que iba dedicada a videojuegos. Vamos a presentar a los tres finalistas de la parte de animación de videojuegos y los voy a dar paso ya, voy a ir incorporándolos. A ver, ahí tenemos a Martín. Y por Hola, aquí tenemos a Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, ¿qué estáis? tal? Muy bien. bien, ¿cómo estás? Encantado. Bueno, nos faltan los chicos de Dalek Studio que no han podido estar disponibles hoy, pero bueno, los tendremos luego presentes con algún vídeo y alguna cosita. Eh, Dado que todos estamos un poco igual, y antes de presentaros un poco más, os quiero preguntar cómo estáis, porque la situación es rara para todos. Entonces, ¿cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado este periodo extraño? Algunos de Argentina, otros en Barcelona, yo estoy en Madrid. Y bueno, contadme a ver cómo han sido estos 2 últimos meses. Si quieres empezamos por ti, Adrián. Pues yo la verdad que yo he tenido mucha suerte. O sea, siendo la terrible situación que es esta, yo he tenido muchísima potra. O sea, he podido seguir trabajando de casa, o sea, no he perdido el trabajo, es una gran cosa. Y la verdad que no he tenido ningún toma y daca con el virus este de las narices y verdaderamente he disfrutado del tiempo en casa. O sea, Qué bien. haciendo mucho ejercicio y teniendo tiempo para cocinar. Así que la verdad que yo agradezco la posibilidad de trabajar desde casa. Sí, o sea, El otro día mucha, quien mucha dijo suerte. que alguien comentó que bueno, pues esto, a los que les gusta el videojuego, el cine, la música, tal, que como que llevamos toda la vida preparándonos para esto. O sea, Sí, hemos sí. hecho Aquí en Argentina, quien es freelance ya estaba en cuarentena desde siempre. Eh, claro. lo sentimos un poco de esa manera. Sí, yo, para mí es la misma experiencia que cuenta Adrián. También tengo el privilegio de trabajar desde mi casa hace 7 años y entonces no, la adaptación fue muy normal para mí, no como para el resto de la gente que no vive la misma situación, ¿no? Eh, pero también disfrutando de estar adentro y por suerte aquí en Argentina está bastante controlada la situación, es más los focos en la ciudad capital o en otras capitales, pero está dentro de todo bastante tranquilo. Pero bueno. Pues fenomenal, me alegro que los dos pasaron como no hubiese pasado nada. Eh, Me parece guay. Así que paso a presentaros. Bueno, Martín Gil, que es 2D artist, animador y game designer. Es muchas cosas en Team Iguazú. Y es uno de los autores de Shadow Brawler, del cual luego veremos un tráiler y demás. Y luego abajo está Adrián Miguel Delgado, que es director de animación de Nómada Studios, que son los autores de Gris, que no voy a decir mucho porque lo conoce todo el mundo, así que los autores de Gris. Y quienes nos faltan son Alike Studio, que son los autores de Very Little Nightmares, que lamentablemente no han podido acompañarnos, pero que también luego hablaremos un ratito sobre él. Primero, me gustaría saber un poco de dónde venís y por qué decidisteis dedicaros al videojuego, que puede parecer normal, pero no lo es. Esta vez empezamos por ti, Martín, si quieres. Bueno, ¿Habéis estudiado algo o acabaste aquí de casualidad o cómo es esto? acabé aquí. No, yo creo que siempre siempre apunté de alguna manera siempre apunté a la animación y al videojuego. Así que terminé acá porque básicamente era lo que quería hacer. No sabía cómo, pero era a lo que apuntaba. Siempre voy de entre mi gusto por la animación tradicional a mi gusto por lo que es el arte para videojuegos, o lo que es el videojuego en sí. Uh -huh. No soy un gran gamer, pero
pero sí me gusta lo que es la creación del videojuego en sí. Más que es como, digamos, la creación del arte, digamos, en tanto es animación como videojuegos, para mí es maravilloso. Por eso ¿Y cómo llegué? Siempre estuve dibujando y animado desde los 15 años y fui a la Facultad de Bellas Artes y gracias a la gente con la que me fui juntando fui aprendiendo un poco de animación, un poco de videojuegos. Con Paco, que es con quien compartimos el equipo, juntamos en la facultad y empezamos a hacer juegos sin saber absolutamente nada. Y fue un poco de esa manera, entre hacer eso, entre ir a jams de videojuegos y simplemente hacer porque queríamos hacerlo. Llegué a esta profesión, básicamente. Es vuestro, de hecho, de los dos, es vuestro primer proyecto como estudio. No sé si antes habías realizado, me dices que has hecho juegos en jams. No sé si antes habías trabajado en otros estudios o habías tenido otros proyectos diferentes. Sí, más que nada juegos de jam, juegos independientes, muchos que no terminan, no se acabaron. Y después de trabajar con otros estudios o mismo en el estudio Wazoo para juegos web de Cartoon Network, eso como que nos solidificó un poco como estudio, ¿no? Como estudio, no como equipo, digamos, para entender un poco mejor cómo trabajar en conjunto. Pero sí es nuestro primer título lanzado, digamos, al mercado. Sí, porque además, en tu caso, por lo que estaba leyendo, 2D artist, animador, bien, encaja, pero luego game designer. O sea, ya una cosa ahí como buscando un poco más, ¿no? Sí, no, sucede lo siguiente, siempre que hacemos los juegos, ninguno es game designer en realidad, pero en sí todos aportamos, o sea que es un título entre comillas de game designer, si se quiere, no tengo experiencia ni yo ni ninguno en el equipo, pero la vamos llevando y vamos haciendo lo que nos dicen las tripas hasta que se llega. Esta línea en los créditos había que rellenarla, ¿no? Era como... Sí, por favor. Sí. Es que en algún punto se diseña, entonces, bueno, entramos los tres básicamente porque, digamos, es así, no es que hay alguien que ponemos para, bueno, vos lo diseñas, ojalá, pero no. El mundo de lo indie. El mundo de lo indie, sí. A mí particularmente me gusta mucho igualmente la mezcla entre lo que es arte y diseño de juego, que pienso mucho en cómo es la experiencia del usuario a la hora de encontrarse con la pieza que es el juego, cómo se va a vincular con ella. Entonces me gusta de ese lado el diseño del juego. Luego hablaremos de esto porque a mí es una parte que me interesa mucho cómo se integra la animación con el game feel y demás. Adrián, cuéntanos, ¿cómo se acaba aquí? ¿Qué pasó? Pues yo he ido dando saltos de intereses toda la vida, bueno, pues un poco como Martín, dibujando siempre. Y a lo que quería dedicarme era al cómic. Acabé en Bellas Artes, en la universidad aquí en Tenerife, y mientras estaba haciendo eso, surgió la oportunidad de hacer un máster privado de animación tradicional. Y yo que soy muy tonto, dije, hostia, pues me voy a meter porque me van a obligar a dibujar un huevo. Y entonces con eso mejoro. Y todo pensando como para cómic, ¿no? Sí, es un pensamiento de secta, ¿eh? También te digo. No lo había visto así. Sí. Pues me metí allí y descubrí que, hostia, que la animación era súper divertida. Cosas que no había probado nunca. Y me gustó un montón y dije, oye, pues esto mola mucho, ¿no? Entonces reboté y dije, no, pues cómic no, voy a dedicar a la animación, ¿no? Y entonces no sabía dónde terminar los estudios porque en Canarias
bueno, y además mis padres son muy de formación reglada, en plan, ¿no? Tú tienes que hacer la carrera, luego tienes que hacer un máster, o sea, como muy organizado todo, ¿no? Y estaba la posibilidad de ir a París, a Le Gobelin, para terminar de formarme allí, pero claro, no llegaba la pasta para permitirse la vida en París. Y encontramos un máster de creación de videojuegos en Barcelona, por la Pompeu Fabra, y mis padres me dijeron, bueno, pues si quieres terminar tu formación tal, pues venga, videojuegos que también te mola, no sé qué tal, y digo, pues venga, sí, a probar. Y ahí aprendí animación 3D y mi jefe, y los profesores del máster tenían una empresa, Nograma Technologies, y utilizaban el máster de creación de videojuegos un poco como una entrevista de trabajo de 9 meses. Entonces, los alumnos que les gustaban, pues los contrataban, ¿no? Debieron de ver algo en mí y dijeron, pues mira, pues tú para animación. Y dije, pues venga. Y estuve 3 años trabajando en Nograma, que era en aquel entonces era first party de Sony, así que trabajamos directamente para Sony en una franquicia que se llamaba Invisimals. Nograma era Invisimals, ¿no? Sí, sí. Ahora hacen Kill Squad, me parece, que es un juego que está en Early Access en Steam. Y nada, pero yo con ellos estuve durante la época de Invisimals, que es un juego tipo Pokémon, y sacando animaciones por un tubo. Total, que el tema de animar para videojuegos, sobre todo en ese ambiente, tenía un punto muy industrializado, ¿no? Muy de, bueno, pues ahora esta animación, ahora esta animación, ahora esta animación, ahora esta animación. Siempre era un poco muy parecido, ¿no? Y dije, oye, pues mira, ¿sabes qué? Voy a probar esto del cómic. Voy a dejarlo todo. Esto es un rollo, voy a hacer mi rollo súper creativo, yo por mi cuenta, no sé qué, tal. Y entonces mi idea era cogerme un año sabático, hacer una novela gráfica en ese momento, ¿no? Y no llevaba ni un mes y me contactó Conrad Rousset, mandando un mail diciendo, oye, que mi hermano, Joel Rousset, que es animador en Nograma Technologies, compañero mío, se me ha dicho que tú eres animador tradicional, que quiero hacer un juego que se va a llamar Gris y este es el concept art, que es un poco la idea que tenemos, tal. Y yo vi el concept y me quedé así y dije, no se ha hecho un juego como esto nunca, jamás. O sea, con esta estética no existe un juego todavía. Ilustración sí, pero videojuegos no. Y me dejó que además lo que necesitaba era un animador tradicional. Digo, un animador tradicional, muchachos, si esto no te lo pide nadie. O sea, todo el mundo lo que quiere es Flash o Twinning o 3D o no sé qué tal. Ese tío quiere dibujos. Nada, fui para allá y nada, el resto pues ha sido trabajar en Gris durante 3 años, me parece. Sí, un poco de saltos, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, muy contentos, la verdad. O sea, el videojuego en sí siempre me ha gustado, de toda la vida. Y unir las dos cosas ahora es como no sé, se ha dado de manera natural, digamos. Qué guay. Luego te preguntaré algunas cosas que me apetece saber de la animación en Gris, que hay elementos que entiendo que han tenido que ser complejos, sobre todo a la hora de diseñar. Y luego hablaremos un poquito más de esto. Vamos a poner el primer tráiler, que va a ser el de Very Little Nightmare. Lo pongo, lo vemos y si queréis lo comentamos entre los tres. Y bueno, hablamos un poquito sobre él. Vamos allá. Pues esto es
Beryl Nightmare. Es súper bonito. O sea, es una palabra como... Es como evidente. Bueno, para quien no lo conozca, Alike Studios lleva una trayectoria en dispositivos móviles, la verdad es que es envidiable. Y además han huido bastante del concepto que muchos tenemos relacionado con dispositivos móviles o el concepto de juego. Y ellos han hecho juegos muy clásicos, muy basados en ser muy bonitos, muy bien animados, normalmente basados en puzzles. Tenían Love to You Beach y Bring Your Home. Y luego accedieron a esta licencia, que es la de Little Nightmare, que bueno, que era un título independiente de Tarsier Studios, que había salido como ahora 2 o 3 años, y que además es una licencia de Namco Bandai, que siempre es importante. Y bueno, pues sacaron este spin-off en formato móvil, que mantiene la esencia, esa esencia un poco oscura y un poco de Tim Burton que tenía el título original, y que han sabido trasladar bastante bien, además metiendo la esencia un poco de los juegos que habían hecho anteriores, que era pues eso, un formato puzzle. No sé si alguno lo ha podido probar o lo conocía de antes. No lo he jugado. No conocía el de PC yo nomás. Ajá, Adrián. Yo sí lo conozco, no lo he jugado tampoco, no estoy muy seguro si mi móvil puede poner, pero sí que varios compañeros de la empresa lo han traído alguna vez en el móvil y lo hemos comentado en plan de, joder, macho, esto se ve muy bien. Esto se ve muy bien en un móvil. Y me han hablado muy bien, como, joder, pues muy bien trasladado, muy divertido. Le tengo ganas, la verdad. Es un juego muy chulo y la verdad es que tanto este como los otros dos son altamente recomendables. Quería preguntaros, voy a empezar por lo obvio, que es la animación dentro del videojuego. Y bueno, hablo un poco de sensaciones. La sensación de que siempre es un apartado, no sé, no digo olvidado, pero sí secundario. Es decir, mecánicas y arte como que siempre han estado muy por delante. Y la animación ha quedado en un segundo término hasta hace 4 días. Y no sé, o sea, a día de hoy un juego como Prince of Persia, que es del 90, sigue sorprendiendo. Y creo que está muy bien, pero creo que es un problema. Entonces, no sé, quería preguntaros un poco cómo veis ese apartado dentro del sector, si creéis que se da importancia, si creéis que se están haciendo avances y demás. Y bueno, también vuestra visión desde dentro, claro, de la dificultad que tiene, no sé, un poco lo que queráis comentar. Os doy vía libre, quien quiera empezar. El tema de la animación como algo secundario, no hay que preocuparse porque siempre se mira todavía peor al sonido que el otro olvidado. No es la escala más baja del sector. Sí, no sé. Es una mezcla, por lo menos, de factores, ¿no? Lo principal que se vende mucho es el tema de los gráficos y por ahí entra mucho el arte, porque los videojuegos tienen toda esta cuestión de industria de vender hardware, ¿no? En plan, mira la Mega Drive que tiene ahí unos turbo RAM súper potentes y es mejor que la competencia. Entonces la competencia dice, no, pues nosotros tenemos tantos píxeles y no sé cuánto. Y eso se traduce mucho en render. En render, y el apartado artístico es el que manda en ese sentido, ¿no? Y luego está el apartado pues, más técnico. Sí, pues, el apartado técnico de los teraflops y de la cantidad de mandanga que hay aquí, ¿no? Y claro, pues no se habla mucho de si los fundamentos de la animación están bien interpretados en este juego de tiros, ¿no? Pero o sea, yo creo que esa es un poco la visión del público. Pero la visión de la industria, la sensación que tengo yo es que se da y se cuida, se da esa importancia y se cuida a la animación, ¿no? Por lo menos en la primera empresa en la que trabajé yo, nos cuidaba mucho a los animadores, porque éramos, entre comillas, raros. Era como en plan, nosotros estamos buscando más animadores, tal, pero es que no encontramos, no sé qué, no encontramos gente suficientemente buena, no sé cuál. Y nosotros, ¿ah, sí? O sea, como somos raros, somos especiales, bueno, a ver si tenemos más dinero. Págame. Sí. Pero es cierto que es lo más difícil de encontrar, digamos, en la parte de arte, alguien que desarrolle. Bueno, ahora no tanto, ¿no? Pero cuando se busca. Sí, yo he visto mucha gente, o sea, hay muchos estudios que son los artistas, ¿no? Que son
gente más especializada en concept, en ilustración, en diseño de personajes y tal, ¿no? Que se encargan también de la animación, ¿no? Y con mejor y peor resultado. Pero eso lo he visto muchas veces y cuando pregunto me dicen, es que no hemos conseguido encontrar un animador. O alguna vez me ha caído alguna oferta, ¿no? En plan, estamos buscando un animador, no encontramos a nadie, no sé qué. Bueno, yo es que ya estoy contratado con esta gente, estoy bien. Pero escucho esto, ¿no? Como que como profesional parece que son relativamente raros o escasos a lo mejor en la industria. Por lo menos es mi percepción. Mi experiencia es parecida a la tuya, es como... creo que a todos los animadores se nos está buscando de alguna forma constantemente porque hay como mucha demanda de eso y no hay tanta oferta, tal vez. Uh-huh. Y de lo que decís, Juanma, de que se lo ha dejado secundario a la animación, yo nunca lo vi de esa manera. Tal vez porque siempre estuve como prestándole mucha atención a eso en los videojuegos. Entonces, como para yo lo veía en videojuego y veía eso. Y digo, se mueve así, yo podría hacer eso. Entonces, desde mi punto de vista, nunca ha sido como algo secundario. También porque tal vez una persona que no trabaja de esto ve quizás el arte, lo más superficial, pero siente la animación, aunque no la entienda. Entonces es como, muchas veces dicen, wow, eso, y eso fue un efecto que flashó la pantalla y una cosa que rebotó, y lo podés hacer con una pelota y un cuadrado y un plano blanco, y la gente va a decir, wow, y no va a entender, y va a creer que es el arte. Y es como que, sí, está descablado porque la persona que no trabaja eso no lo entiende, pero es tan importante y que yo pienso que siempre ha sido muy, muy importante, incluso con bajo frame rate, ¿no? Y es lo que digo, como podés hacer con un cuadrado que rebota y tal vez no necesitas ni arte. Y últimamente, ahora lo aplican un montón, pero lo que se veía era como que no se explotaba la animación, pero por una cuestión de costumbre de que tal vez, hablo del 2D más que nada, tal vez era la costumbre de que haya bajo frame rate, entonces una animación de un golpe con 2 frames, 3, estábamos bien, y la gente que lo hacía el juego tal vez no te pedía más, pero simplemente, o sea, las computadoras daban para eso, ¿por qué no metemos más? Digamos, hagámoslo. Y eso es lo que creo que se empezó a hacer y por eso ahora se ve Gris, por ejemplo, que es una animación tradicional a 24 frames, seguramente está a 12, y es increíble y no es algo que no se podía hacer antes, simplemente que no se pensaba hacer antes. Claro, teníamos claro, el videojuego siempre está condicionado por la parte técnica, eso es inevitable. Pero es cierto que una vez hemos alcanzado una técnica lo suficientemente aceptable como para no tener que depender solo y exclusivamente de esto, mi percepción, y insisto que es una percepción, es que se ha tardado en darle la importancia o ya a nivel de conjunto. O sea, quiero decir, en los últimos tiempos títulos como Cuphead, por ejemplo, que destacaba muchísimo porque además lógicamente está imitando una animación que ya se conoce y es como, vale, quiero imitar esta animación de esta época muy concreta. O títulos como Inside, por ejemplo, que meten animaciones solo para un pequeño instante que va a durar 2 segundos, o si da la casualidad de que el jugador en ese momento tropieza con una piedra o todo ese tipo de cosas, que creo que al conjunto le otorgan una presencia y una personalidad que digamos que durante un tiempo, pues como que, bueno, no digamos que como que si la animación cumple, está bien hecha, no se trataba tanto de un frame rate o tal, sino que no tenían personalidad. Y creo que ahora, o por lo menos en los últimos 3-4 años, yo estoy notando que hay un esfuerzo en otorgar de personalidad a la animación. Y me da igual lo que comentabas, que sean 4 píxeles que sean... Claro. Sí, es cierto. Bueno, vamos... Mismo decías Prince of Persia, ellos le dieron todo el poder a la animación. Claro, sí, pero
Acuérdate de... 30 años. Claro, es que es del 90 y a raíz de Prince of Persia pues tuvimos pues, Another World o Flashback o todos esos clásicos muy donde la animación estaba muy presente. Pero no ha habido una continuidad. Incluso elementos rotoscópicos y tal tampoco se han utilizado tanto. Hemos tenido mucho de animación facial, por ejemplo, que salió un juego, mira qué bien las caras, que luego será un desastre. Claro, ¿puedes notar que miente? No, no puedes notarlo. O sea, como un payaso, ¿sabes? Claro. Entonces, pero todo era muy relacionado con la técnica. Es decir, mira ahora, esto se puede mover a 60 frames o mira, claro. yo qué sé. Sí, totalmente. Sí, sí. No, ahora te chocas con alguien y se produce el contacto y él choca contra la pared. Claro. Todo ese tipo de cosas, pero era técnica. Claro. Sí, sí. O los jugadores del FIFA, ¿no? Que aquello era como, ¿pero qué pasa aquí? Pues, pong, pong, una cosa muy rara. Pero es verdad que cuando hemos sobrepasado la técnica hemos dicho, vamos a hacer buena animación y ya está. Creo que se ha notado muchísimo y creo que es muy para bien. Y hablando de cosas para bien y hablando de buena animación, pues voy a enlazarlo porque me entra estupendo. Con el vídeo de Shadow Brawler, vamos a ver vuestro tráiler. Igual lo vemos y lo comentamos y lanzamos alabanzas y todas estas cosas. Lo voy poniendo por aquí. Bueno, lo primero, esto está en Steam y lleva desde diciembre, ¿sí? Así que si os ha gustado, está muy baratito y podéis comprarlo. Vamos a intentar que esto sirva para ganar dinero. El beneficio, coño. Antes de nada, vamos a entrar en la zona. Por favor, que nadie nos conoce. Primero el capitalismo y luego el arte. Creo que ese Primero es que nada. Sí, pero si no, no funciona. Vale, bueno, cosas guays que, o por lo menos que a mí me encantan y que como el juego lo conocí no hace tanto, me gustan mucho. Primero que en estos juegos, en los party games o en los brawlers, se ha cogido como una serie de características también de diseño de arte y demás, que prácticamente todo el mundo se ha dedicado a repetir. Solo hay dos modos, o pixel art o un poco herencia de videojuego tradicional. Vamos a dejarlo, herencia Nintendo. Vamos a dejarlo ahí. Y en cambio aquí habéis optado por un rollo bastante minimalista, donde la animación tiene mucha importancia mezclada con los colores y los diferentes elementos que contiene el juego, que además se integran con el gameplay, porque se esconden en las sombras. Entonces, cuéntanos un poco de dónde surgió la idea, si estabais, no sé, si os gustaba estos juegos y tirasteis por aquí o pensasteis que era una buena idea comercial o borrachera o no sé. Sí, generalmente es borrachera. Así surgen. De hecho, no, el juego surgió de... El primer prototipo surgió de una jam. Que medio que nos cansamos de no terminar juegos en las jams, porque tenés 48 horas para hacer un juego y generalmente lo que terminás es como en una idea que nunca lo vas a terminar porque, bueno, trabajar y la vida. Y entonces dijimos, hagamos un juego que podamos jugar el primer día, en un prototipo en el primer día y el segundo lo pulimos. Y nos gusta, siempre nos gustó reunirnos entre los tres a jugar brawlers, ese tipo de juegos. Entonces optamos por eso porque también era más sencillo hacer la mecánica de un solo personaje y la duplicás y bueno, se ponen a pelear y fue como, además usamos Construct y fue como que tiene un sistema de plataforma ya prefabricado y fue todo como muy rápido. Ya el primer día teníamos, en unas horas pudimos jugarlo. Yo agarré sprites
de animación de 2 jam anteriores, dije, estoy cansado de no terminar juegos, voy a agarrar esto, lo voy a poner acá. Eso es el arte, ¿verdad? Te hago un nivel, está perfecto, vamos a ver si anda, porque estaba realmente fastidiado con ese tema. Y el resultado fue fantástico porque teníamos en muy poco tiempo un juego que se sentía, no nada que ver que esto, ¿no? Pero tenía saltar, pegar y creo que ocultarse y nada más. Y la idea vino de una idea que siempre queríamos explotar, que era un capítulo de Samurai Jack, donde pelea contra un ninja. Estaba pensándolo, estaba pensando. Entonces, o sea, siempre tuvimos esa idea en la cabeza y dijimos, bueno, hacemos ese juego. Y aparte la temática era shapeshift, era cambio de forma. Bueno, el color es una forma, listo, encaja perfecto, vamos a usarlo. Y viene desde ese punto de vista. Luego investigamos si existen como 3, 4 juegos con la misma temática de ocultarte entre blanco y negro, porque claro, se cae de maduro la idea. Y entonces, pero como vimos que a la gente realmente le parecía divertido, le dedicamos un tiempo más, y con el tiempo, a través de bastante tiempo en realidad. Y bueno, gracias a ese interés, ahí me interesé por hacer un nuevo set de animaciones, una estética un poco más interesante. Y el minimalismo viene basado entre por un lado como soy animador, me gusta dedicarle más tiempo tal vez a la animación que al arte, digamos, que al detalle. Entonces, minimalismo es básicamente, eso es por un lado. Por otro lado es porque el minimalismo en un videojuego tan rápido que tenés que enfocarte en ciertos detalles rápidamente, es una de las mejores opciones para no perderte entre figura y fondo, entre distintas cuestiones. Entonces, desde el diseño de videojuegos a mí me gusta esa parte, en decir, lo va a poder ver, la persona va a poder entender lo que está pasando acá, porque si yo le pongo un fondo lleno de porquerías y un personaje con detalles, ¿qué importa realmente? Si la persona que está jugando no le va a prestar tanta atención. Entonces es un balance entre hacer una animación que me guste mucho y algo que se entienda a la hora de jugarlo. Viene un poco por ese lado, y después por el amor a la animación es que tiene tantas explosiones y digamos, es que tiene la fluidez y ese tipo de cuestiones, ¿no? Hay un elemento en la animación para videojuegos que no esté muy acostumbrado a jugar, que a mí me suele parecer bastante, pues eso, muy guay, y creo que tiene que llevar un proceso de ensayo y error bastante grande, que consiste, claro, que tú en una animación tradicional te puedes venir arriba, es decir, si quieres hacer que la escena dure 2 segundos más y que el personaje se crezca un poquito y tal, pero aquí la animación tiene que durar en función de la acción, es decir, alguien tiene que golpear algo, el game feel para el jugador tiene que sentirse que yo puse el botón y claro, estáis limitados siempre por esas sensaciones. Es decir, muchas veces hay que recortar porque no puedes ponerte exquisito. Y más en este... Claro. Y están los trucos de engañar, de que el hit llegue más tarde y todas estas cosas, pero aquí estamos hablando de 4 jugadores a la vez. Claro. Claro, entonces bueno, no sé cómo se afronta esto. Sí, uno de los trucos es si la animación, por ejemplo, un golpe tiene que ser, en este tipo de juego, tiene que ser instantáneo, porque depende del juego, ¿no? Tiene que ser instantáneo, pero toda la animación que le sigue puede ser larga, porque entonces te puedes relajar y ponerle más ahí. Después, si el personaje salta, sigue corriendo, bueno, después hay algunos truquitos. Aprendí uno viendo otros juegos, que es ponerle una animación de introducción al idle, que es el de estar parado,
le pones una introducción que rebota y después de correr pone la introducción, después de pegar pone la introducción, entonces siempre conecta perfectamente y parece que lo hicieron como a mano. Y es un truco muy tonto que se y después, sí, bueno, es frenético. Y después es darle como los golpes a la pantalla o los golpes a la situación en el momento, o sea, indicado, como resaltar la situación. Por ejemplo, creo que resalta en FX el juego porque también está pensado para, bueno, hay un bloqueo, el bloqueo tiene que ser muy claro, digamos, porque vos ahí podés hacer un parry. Entonces el FX inunda la pantalla. Es como, chabón, pasó algo acá, se ven los dos personajes y, porque no, es mucho quilombo entre muchos personajes. Voy a mostrar que nos han hecho una pregunta, amigo mágico. Os pregunta cuál es vuestro proceso de animación para videojuegos y cómo se diferencia el que se hace para gameplay o el de una escena. Aquí ya os dejo vía libre, no sé quién le apetece más contestar. Adrián. Yo estuve hablando mucho, así que... Pues básicamente la diferencia es un poco lo que estamos comentando, ¿no? Tú una película vas, la pones, le das a play y se ve como tú la hiciste, ¿no? La dificultad en videojuegos es que el espectador puede decidir, no, la película no me gusta así, quiero que sea así, ¿no? Y entonces cambia en cualquier momento por capricho de lo que sea que esté pasando en el juego, ¿no? Entonces, ahí hay varios conceptos que son típicos de videojuegos, que es la responsividad, un poco el hecho de que cuando yo toco algo con el mando, con el ratón o lo que sea, el juego reacciona casi que al instante, ¿no? Y entonces tú te sientes en control. ¿Qué pasa? Esto a los animadores nos afecta directamente, por eso precisamente que estamos diciendo. Es decir, yo a lo mejor quiero hacerme el chulo, ¿no? Y decir, es que yo soy tan buen animador que cuando el personaje se agarra a este borde y va a escalar, pues voy a mostrar como el cambio de peso a primero a un hombro y luego al otro y luego sube y no sé qué tal. Y entonces quieres demostrar ahí todo lo que tú sabes, ¿no? Solo ve el jugador la primera vez y dice, ¡wow! Y la segunda vez lo odia. Exacto. La primera vez, ¡wow, tío, esto es una película, qué bomba, no sé qué tal! Y la segunda vez, en plan, negro, yo quiero terminar con esto, ¿sabes? Quiero seguir jugando, ¿no? Entonces, tú no le puedes hacer eso al jugador. Si el jugador hace algo, tienes que ser muy rápido, ¿no? Entonces, la manera en la que solemos trabajar mucho en videojuegos es por ciclos, por loops. Pues lo bueno que tiene un ciclo, lo bueno que tiene un loop es que, por ejemplo, si el personaje está corriendo, pues tú lo tienes corriendo hasta el infinito, porque es una animación que se repite, ¿no? Y entonces, como eso está hasta el infinito, te viene súper bien, porque tú nunca sabes cuándo el jugador va a cambiar de idea, ¿no? Si el tío quiere estar caminando hasta el infinito, pues ya lo tienes hecho. Que no te quiere cambiar de acción y lo que quiere es estarse parado, quieto durante toda la vida, bueno, pues entonces ahí tienes una animación del personaje quieto y a lo mejor lo pones respirando, o lo pones rebotando, o lo que sea, pero es una cosa que se repite. Entonces siempre trabajar con loops es lo que es un poco la unidad básica de animación, digamos. Tú te sientas con la gente que haga diseño, en el caso de Martí, pues ustedes mismos, ¿no? Y en el caso de Nómada, también nosotros mismos, porque tampoco teníamos un diseñador, y lo que hacíamos era una lista de la compra, ¿no? De qué cosas va a hacer el jugador, o sea, qué cosas puede hacer el personaje. Puede estarse quieto, puede correr, puede saltar, puede, bueno, en nuestro caso se puede convertir en un cubo, puede hacer doble salto, ¿no? Todo eso es una lista de las acciones. Y eso lo vas despiezando y vas viendo cuántas animaciones te salen. Puedes hacer una animación de correr, una animación de estarse quieto. Cuando haces la animación de saltar, no haces la animación de saltar. Haces un loop cuando va para arriba, cuando pierde velocidad, haces una pequeña transición. Eso es un loop de cuando está cayendo. ¿Por qué? Porque tú nunca sabes desde dónde se va a caer, ¿no? Esto es la misma historia. Si a lo mejor se cae desde 2 metros, a lo mejor se cae desde 50. Bueno, pues tú tienes la nota en su animación cayendo y le pones a lo mejor una capa o algo así que vaya ondulando y ahí te tienes que despreocupar tú, ¿no? Bueno, no puedes estar pensando, yo voy a hacer una animación para cuando cae de 2 metros, otra de 3, otra para 4, no. Pero funcionas con esto, ¿no? Entonces yo creo que esa es la gran diferencia con trabajar en
en cine y en televisión, ¿no? Que, bueno, pues estás dictado por la historia, estás dictado por ese ritmo y no está el espectador diciendo, no, pues ahora quiero que gire para el otro lado. Claro, ahí por ejemplo jugué hace poco al último Ori, no The recuerdo Will el of the subtítulo, Wisps. y me volaba la cabeza. O sea, era como, no entiendo cómo se ha abordado esto. O sea, eso que tú hablas de los ciclos, es como, espérate, a ver, ojo, que esto tiene 130.000 movimientos. Sí. Y me fascinaba, o sea, me parecía algo complejísimo. Era un trabajazo, un trabajo impresionante. Y luego está la concepción del jugador, que me alegra que lo digas, porque claro, los jugadores en general somos imbéciles. Es decir, tendemos a la estupidez. Entonces, claro, cualquier cosa que hagas, tanto en estructura, guión, animación y tal, el jugador te lo va a destrozar. O sea, yo juego a The Witcher y me está alguien hablando de algo como súper, han matado a mis hijos y tal, y yo estoy saltando alrededor de él porque soy imbécil. Entonces, claro, entonces todo ese tipo de consistencia global me gusta mucho que lo hayas comentado, de eso, de relación con el jugador, es decir, bueno, yo pongo aquí las cosas y luego el jugador ya decidirá. O sea, que quede bonito o no, no es solo mi parte. Claro. Que quede, a mí me quede encanta bonito hacer imbecilidades a propósito para destruir el juego. Y es una forma de testear cuánto podés romper la situación y cuánto se va a bancar bien. Claro. A mí la diferencia que me gusta entre lo que es animación para cine, para audiovisual y videojuegos, si bien me encantan, me gustan las dos, es que, bueno, como comenta Adrián, que haces un loop, haces varias cosas y después eso tiene su vida propia, deja de estar en tus manos. Vos hiciste cómo va a correr, inventaste cómo va a saltar, pero después deja de estar bajo tu control y tiene una vida propia, y eso me gusta mucho, como podés ver el arte que se hizo, pero podés jugar con ese arte, y es como que es como un juguete, y creo que es lo que más me atrajo de los videojuegos, es como, puedo hacer el arte, pero además es mi propio juguete, y puedo estar jugando con él. Incluso la propia creación visual, ¿no? Creo que se lo escuché a Nacho Galondo, un director de cine español, que decía, bueno, cualquier FPS no deja de ser un traveling infinito en el que, bueno, que el jugador está diciendo que enfoca. Entonces, hacer la cámara. Al final es una narrativa que se construye a través de donde tú pones la cámara. Y todos hemos dado al mando a alguien que no está acostumbrado a jugar y pone la cámara en contrapicado, solo se le ve el culo al personaje, es una cosa... Entonces, al final es un proceso que depende de dos. Voy a lanzar... Se nos está yendo el tiempo de una manera. Voy a lanzar el tráiler de Gris, también lo comentamos. Luego tenemos alguna pregunta por ahí y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. A ver, vuestro tráiler de Gris. Lo he hecho muy pronto y no estaba preparado. A ver. La gente de Devolver metiendo anuncios en YouTube, me parece fatal. Me parece fatal. Allá vamos. Pues eso, Gris.
Ahí termina. Si hay que decir algo de Gris por mi parte, es que la música es lo mejor, tío. Es increíble. Está muy guay, la verdad es que es una pasada. O sea, la música es bastante. Yo voy a empezar por una pregunta que mientras jugaba, bueno, me la hacía. Los dibujos de Conrad en general suelen ser fondos muy claros o muchas veces no tiene fondos, son dibujos con transparencias y demás. Y Gris, bueno, es verdad que tiene momentos más minimalistas a nivel de fondos, pero luego tiene momentos recargados. Y no sé si en algún momento el tema de la animación, junto con los colores, los fondos y tal, había ahí una incidencia general en la que teníais que estar muy atentos o bueno, era algo que fuisteis superando poco a poco. Yo tenía momentos que decía, uy, ojo, que esto en cualquier momento se pastea y nunca llegaba, era como un límite ahí. Siempre era, esta era la gran problemática, digamos, de Gris. Gris se origina por Conrad. Conrad Roset, para el que no lo conozca, es un ilustrador muy famoso aquí en Barcelona. Es un crack. Y lleva como 7 años haciendo ilustración para publicidad e ilustración propia. Y como que el tío lo tenía ya por la mano y estaba aburrido. Y dijo, pues a mí también me gusta jugar videojuegos, no sé qué, me gustaría hacer un juego, no sé qué. Y coincidió con un par de programadores españoles que trabajaron en Ubisoft, en Assassin's Creed y también en Dinamarca con la gente de Hitman y demás, o sea, gente que tenía como bastante experiencia. Se juntaron los tres y decidieron montar un estudio, ¿no? ¿Qué pasa? Que Conrad es el director de arte y también es el director creativo. Y no había hecho videojuegos nunca, ¿no? Entonces, en videojuegos hay una cuestión que comentaba Martín antes, que es súper importante, el tema de la legibilidad, ¿no? Es decir, o sea, el jugador tiene que saber por dónde puede ir, tiene que saber qué cosas le hacen daño, tiene que saber, tiene que tener toda la información lo más clara posible, ¿no? Y aquí chocábamos muchas veces con, hey, tenemos que clarificar la información, podemos hacer este color más claro, ¿no? Y Conrad era como, plan, me jode la compo, tío. Ok, voy a ver lo que se puede hacer y tal, ¿no? Entonces había una tensión ahí que era difícil de sacar para adelante. De hecho, es el único feedback que jamás nos dio Devolver. Devolver que pusieron la pasta y con muy buena fe venían, echaban un ojo al juego cada mes. Y nunca nos decían nada. Siempre era como en plan, está bien. Y lo único que sí nos dijeron alguna vez era, aquí a veces no te queda muy claro si puedes pasar por aquí o no. Y nada, me alegro que no te hayas perdido, tío, porque verdaderamente es un trabajo que fue difícil de concretar. Con la animación no tanto. La animación en general, sí estoy pensando si alguna vez el color del personaje se empastaba con el fondo y tal, pero siempre hacemos truquitos para que no pasara. Por ejemplo, hay postprocesados por encima de la protagonista en tal o cual sitio para que resalte más con el fondo en caso de que en algunos lugares se empaste demasiado, se pierde. Pero sí, era complicado porque necesitabas que la imagen general siempre fuera consistente con el arte de Conrad, ¿no? Sí, fue un poco desafío. Cuando hay una presencia muy fuerte, como en vuestro caso, que evidentemente, pues claro, la presencia de Conrad era pues eso, muy fuerte, muy poderosa y evidentemente y también muy importante a la hora de vender. Y es verdad que todo queda supeditado a ese concepto, que es algo que, bueno, pues que pasaba lo mismo hablamos antes de Cuphead o podría decir Limbo, te podría decir cuando una presencia visual es muy, pues eso, se come todo lo demás. Y aquí ya te digo, mientras lo jugaba, mi sensación era esta, de ha tenido que haber aquí problemitas para encajar todo esto bien y que quede redondito. Y obvio que tener alguna review importante. Voy a lanzar una pregunta de Juan Pablo Ferreira Telo, que dice, ¿cómo es a grandes rasgos el inicio del desarrollo de un videojuego desde que tiene una idea hasta que se empieza a concretar algo más jugable? Esto me parece que va a llevar un rato, así que... A grandes rasgos. A grandes rasgos creo que es una nota de alcohol, pero... Es difícil de responder.
Sí, no, es difícil, ¿no? Si queréis resumirlo mucho. Grandes rasgos, por lo menos yo puedo poner el caso de Gris como ejemplo. Estas tres personas se conocen en una fiesta de cumpleaños. También había alcohol de por medio, me parece, y deciden que quieren hacer un videojuego. Entonces, lo primero que deciden es hacer un prototipo. Es decir, vamos a sentarnos, vamos a hacer una versión de lo que sería el juego, pero muy cortita, muy cortita. Para intentar ver si esto cuaja, ¿no? Si es divertido, si es visualmente atractivo, si es lo que sea, ¿no? Entonces es como el boceto, digamos, de un juego. Pues haces el boceto, ¿no? Y en boceto, digamos, está todo. El código del juego está en boceto, el arte del juego está en boceto, la animación también está en boceto. Y si eso... El audio también está en boceto, ¿no? Si es que hay audio. Si es que hay audio. Y si la cosa ves que es divertida o que es interesante por alguna cuestión, dices, ok, pues lo llevamos al siguiente paso de producción, que es decir, vale, pues vamos a planificar cómo sería esto a grandes rasgos, ¿no? Y vamos a ir, pues, una de dos. Yo he visto dos maneras de hacerlo, ¿no? Ir y terminas una parte del juego y la terminas completamente, o todo el juego entero lo vas haciendo poco a poco, ¿no? Como si fuera por capas, ¿no? En plan, tienes el boceto, luego tienes la línea, luego lo pintas, luego le añades el poco procesado. Entonces, ¿cómo serían como las dos tal? Y generalmente ese prototipo, si es lo suficientemente divertido, lo suficientemente interesante, es lo que utilizas para convencer a un inversor externo, si necesitas de pasta, a decir, oye, tenemos esta idea, la queremos producir, mira, lo puedes jugar, mira a ver si es divertido, mira a ver si es estimulante de alguna manera, y queremos tanto pastizar, ¿no? Entonces ellos te dicen, bueno, pues te vamos a dar 25% de lo que estás pidiendo, y entonces empieza un divertidísimo periodo de negociación que nosotros descubrimos que era jodidamente largo. O sea, que al final llega el dinero y dice, venga, tal, pues ahora sí, para adelante, ¿no? Y ese es un poco grandes rasgos el asunto. Y bueno, y luego está la cuestión de que cuando más o menos lo vas teniendo medianamente acabado, medianamente funcional, se lo pasas a alguien, a ser posible externo, que lo juegue, lo pruebe y te diga, oye, pues mira, esto es divertido, sí, o esto no es divertido. Yo pienso que por esto, no sé cuánto. Y además de eso, se te rompe por todos estos sitios, porque los videojuegos es lo que tienen, que son películas que se pueden romper. Y se rompen mucho, se rompen muchísimo. Y eso te lo tiene que encontrar alguien, ¿no? Y decir, oye, me he acercado a esta pared. Sí. Sí, parte del proceso es no frustrarse, sí. Lidiar con la frustración de que nada sale como uno quiere. Sí. Y esto es otra cosa como curiosa. Perdón. Que esto es una cosa como curiosa, que a mí me ha flipado mucho, que muchas cosas que son básicas del videojuego, en plan, pues tener plataforma, pues saltar, pues que el juego se guarde. Por lo menos en nuestro caso, los programadores las hicieron todas de cero. O sea, como no había como un preset establecido que pudiéramos utilizar por lo menos en Unity, o simplemente a lo mejor es la manera que tienen nuestros programadores de trabajar. Pero lo hicieron todos de cero, ¿no? Y me acuerdo de estar un día en la oficina y ver a los programadores frustrados y digo, ¿qué pasa? Que lo de salvar la partida no va. Digo, pero esto no debería ser como una cosa así como relativamente sencilla y tal. Y dice, no, porque esto y lo otro. Y me empezaron a explicar todo el tema y digo, o sea, lo estás haciendo tú todo de cero, ¿no? Y dice, sí. Joder, es como si me dices que yo para trabajar en Photoshop me tengo que montar el código de guardado, ¿sabes? O cómo funciona el lápiz. Claro, es una cosa sorprendente del videojuego. En general, quien no ha trabajado nunca o no está muy metido, entiendo que da muchísimas cosas por hecho. Y es sorprendente la cantidad de elementos que hay que realizar a mano dentro de un videojuego. Es decir, que son chorradillas, pero que muchas veces no las piensas. O sea, que ese menú lo ha hecho alguien, que esa, pues eso, lo que tú dices, esa pantalla de guardado la ha hecho alguien, que si se te apaga la consola y puedas recuperarlo en el mismo momento o el ordenador, eso ha habido un proceso detrás de trabajo.
Y ya os digo, sorprendente. Están entrando un montón de preguntas y son mejores que las mías, así que las voy a seguir metiendo. Por aquí Miguel Ángel pregunta cuál es el software que en vuestra opinión es el más amigable para mezclar animaciones a mano con el desarrollo de un juego. Tú habías trabajado, que me ha gustado, antes lo ha comentado Martín, en Construct, que es un programa estupendo, que no es tan conocido como Unity o Unreal. No sé, Claro. Martín, cómo... y Construct es un programa es como un game maker, es como un programa para generar videojuegos con un montón de cosas prediseñadas, entonces está bueno para generar prototipos rápidos. A veces incluso si se le sigue poniendo, se puede terminar hacer un juego final, o sea, nunca es una traba. No sé bien a qué se refiere con la pregunta, porque, digamos, uno siempre está mezclando software. Yo, por ejemplo, la animo en Flash y después, dependiendo del software que esté utilizando el programador, es cómo se va a exportar eso que estoy animando. Así que es complejo. No sé qué sé. Construct es amigable. Unity yo siento que fue muy amigable. Un amigo ahí me convidaba a cerveza, todo. Porque, por ejemplo, yo animé tradicional al personaje en Flash, se exportaba cuadro a cuadro y se ponía en Unity. Pero Unity tiene un editor que es muy similar a After Effects. Y entonces podés controlar con mucha facilidad lo que hayas animado y además agregarle animaciones nuevas como twins, animaciones automáticas, partículas y un montón de cosas extras. Y yo sentí que es un programa, es una combinación muy buena entre hacerlo tradicional en cualquier programa que se te ocurra y trabajar con Unity y agregarle un poco más de lo que es el flow de lo que sería animar automáticamente. Por ejemplo, una animación tradicional en cámara lenta en un juego se va a ver trabada, pero una animación que está interpolada en cámara lenta se va a ver perfectamente. Por eso hicimos la fusión. Siento que Unity es un hermoso programa para mezclar. Adrián, ¿aportas algo? ¿O... Más o menos lo mismo. Nosotros trabajamos con Unity y el software que utilizamos para animar es, lo cuento como anécdota porque pues siempre le hace mucha gracia a todo el mundo, menos a mí, que nosotros animamos en Photoshop. Todo Gris está animado en Photoshop. Que no es un programa de animación y que no es un programa que yo recomiende para animar. Pero precisamente, por ejemplo, la cuestión de utilizar Flash se comentó, pero toda la cuestión de trabajar con Conrad era conseguir que tuviera el look de una ilustración de Conrad, ¿no? Entonces, como él está muy acostumbrado a trabajar con Photoshop, yo sabía animar con Photoshop y dije, pues venga, va, lo sacamos para adelante animando en Photoshop. Ahora, no es el mejor software para eso. Y ahora estamos tonteando con Toon Boom, que en realidad es más para cine y televisión y a veces siento que es como matar una mosca a cañonazos porque es un tocho de programa con 800.000 opciones que en realidad no usas tanto para videojuegos, pero la interfaz para animar tradicional es súper amigable y además es vectorial, te permite pues eso, tener o sea, te permite escalar mucho, que es lo que se hace mucho en videojuegos. Los sprites, pues lo querrás tener a veces en muy alta calidad, otras veces en mucho menor. Así que todavía no sabemos si va a ser definitivo, pero estamos contando con ello y la verdad que joder, tiene potencial. Pues sigo soltando preguntas. Por aquí preguntan qué tips tienen para que uno mejore las habilidades de animación. Entiendo, no sé. Estudiar y practicar. Sí.
Sí, nadie. Observar y practicar, y así iterando constantemente. Mira, hay una función maravillosa en YouTube, si le das, creo que es punto y coma, avanzas un frame y retrocedes un frame de cualquier vídeo. Yo lo que recomiendo es búscate tu animador favorito, tu película favorita, lo que más te guste, y mira alguna animación y la miras frame por frame, ¿no? Primero, ¿no? Sí. O sea, sobre todo, a mí me gusta mirar frame por frame, sobre todo a la animación japonesa, porque está llena de triquiñuelas. En plan, nada, en 2 frames voy a quitar el dibujo. Y voy a poner una cruz blanca así, con el fondo negro. Y tú dices, ¿cómo? Y luego vuelvo a poner el dibujo y va a quedar de putísima madre. Entonces, y eso lo vas a descubrir que es frame por frame, no lo vas a ver a ojo, ¿no? Y luego intenta reproducirlo. Con el software de animación que tú quieras, pues la cosa que tú hayas visto que te haya molado, tío, pues vas, te sientas y la intentas reproducir más o menos como le hayan hecho ellos y ya está, es que no hay mucho más. Y bueno, de tener el Survival Animator Survival Kit, el libro o la app, lo tienes que tener al lado siempre. Si tienes dudas, la respuesta está ahí. Y lo pones abajo del monitor. Sí. Eso que decís de ver frame by frame es básico. Yo me acuerdo que lo hacía con la videocasetera, grababa mis series de anime favoritas y después decía, ¿cómo hicieron esa introducción? Y las veía frame por frame. Sí. Además, cuando te das cuenta de los trucos, es como, ¡ah, qué cerdo! Te ahorraste un huevo de trabajo así. O decís, ¿por qué hizo eso? No entiendo. Sí, pero hostia, pero queda bien. Y la última pregunta que tenemos, que preguntan, bueno, que el pipeline en realizar un videojuego sí es muy distinto de una película o una serie de animación. No sé si habéis trabajado en películas y series de animación y podéis comparar. No. Perdón, lo dejo otra vez. Trabajé en un estudio en una serie una vez. Y es diferente, pero también depende siempre mucho de la gente que esté haciendo ese videojuego. Pero en sí no es comparable por el aspecto intrínseco del videojuego, que es la iteración constante. El hecho de que vos no sabés realmente si tu idea está bien hasta que no se prueba. ¿Qué es lo que pasa mucho al principio? De decir, voy a hacer este juego, va a estar genial porque mi idea está buenísima. En el momento que la probás te das cuenta que no era así y se te cae el mundo. Y a diferencia de una obra audiovisual, que tenés una idea, va a haber una iteración, pero la podés controlar, podés manejar todo lo que está pasando. En ese sentido cambia muchísimo. Después, nada, es como se boceta al principio, es como estaba diciendo Adrián. Después es lo mismo, se boceta y se va llevando de a poco hasta el final. Pero creo que la diferencia máxima es la iteración, que el videojuego te habla y creo que el audiovisual es más como puedo hacer lo que realmente tengo en la mente. Yo creo que a nivel de pipeline, sí, son distintos, pero también son parecidos en el sentido de eso, ¿no? Al final vas a tener un boceto, vas a tener un rough, vas a tener un clean, harás varios pases de la animación para que quede más suave. En ese sentido no son muy distintos, pero yo creo que lo que se encuentra sobre todo es de filosofía, ¿no? Y con este tema de la interacción, una de las movidas es que no solo tienes menos frames a nivel de tengo menos dibujo, ¿no? Sino que también tienes menos espacio para que tu personaje tenga carisma, tenga carácter. Eso en cine o en televisión tienes más espacio, ¿no? Para que tu personaje tenga como esta pose y esta manera de andar y esta manera de no sé qué, ¿no? Y en videojuegos eso lo tienes, pero siempre priorizando que el control sea responsivo, ¿no? O sea, que el jugador siempre es prioridad, ¿no? Entonces, el espacio que tiene para darle personalidad y para meter acting, ¿no? Es mucho más limitado y te las tienes que ingeniar de otras maneras, ¿no?
Pero yo creo que eso es una cuestión como más de un poco de filosofía, ¿no? Pues esta pregunta me da pie para una que tenía yo por aquí apuntada. Y me interesa, pues este bascular que podéis tener vosotros entre diferentes disciplinas. Y también cómo las veis. Es decir, un animador, o sea, en 2D o sea en 3D, puede cambiar con relativa facilidad del mundo del videojuego al mundo de la animación, incluso al mundo de, bueno, animación es cine, pero bueno, al mundo de la animación, al mundo del cine tradicional. Y me gustaría saber si habéis pensado en abordar otro tipo de disciplinas o cambiar. Y bueno, un poco también ese tipo de skills o habilidades que necesitáis para moverse en un lado a otro, o qué diferencias encontráis, dónde os sentís más cómodos, o queréis solo videojuegos y punto, o no sé cómo lo veis. Yo por mi parte, a mí me da un poco de miedo, porque en videojuegos le he ido como pillando el rollo y además consumo mucho videojuego, consumo mucho media que tiene que ver con videojuegos. Entonces hay como mucha info en la base de datos de mi cerebro sobre esto, ¿no? Y más o menos se me da bien, más o menos si tuviera que probar otro género, creo que sé por dónde van las claves, ¿no? Pero si de repente me dices, no, ahora te quedas sin trabajo, pero te contratamos en esta empresa de animación chupipiruli francesa, que hace la gente que hizo El Ilusionista, ¿no? Y te dicen, venga, hazme una escena con el peso que tiene un personaje, con el acting y no sé qué y tal. Es como, ya, no, sí, lo básico lo sé, hermano, pero ¿sabes? Como el nivel de cine, por ejemplo, a mí me da mucho respeto, porque el nivel de pulido que consiguen llegar, al que consiguen llegar, es como, no, esa oportunidad tú no la tienes en videojuegos generalmente. Entonces me da mucho respeto. Yo creo que lo podrías hacer, pero no lo haría a la misma velocidad que lo hace un profesional de animación que trabaja para cine, por ejemplo. O a la velocidad que trabaja un animador de televisión, ¿no? Que tiene que trabajar con una deadline muy apremiante, ¿no? Sí, bueno. Entonces, a ver, joder, creo que me podría adaptar, pero creo que habría un periodo de adaptación relativamente largo, porque son disciplinas que son distintas, en el fondo. Aunque los fundamentos sean los mismos. Sí, perdón, Martín, ya me caí. No, está perfecto. No, estoy de acuerdo en eso que decís. En su último, no me acuerdo qué era. No, pero estoy muy de acuerdo. No, a mí me pasa que basculo entre una cosa y la otra porque siento que me gustan las dos partes, digamos. Estoy trabajando en un videojuego y me gusta lo que estoy haciendo y de repente veo una animación Sakuga de anime y digo, oh Dios, ¿por qué no estoy haciendo eso? Y me inspiro y me pongo a hacer algo de eso y después estoy haciendo animación y de repente digo, oh, qué ganas de hacer un juego. Es como es un poco así y trato de no perderle el ritmo a lo que es la animación tradicional del audiovisual porque me gusta mucho. Y entonces está bueno tratar de meter eso en un videojuego en sí. Nosotros pusimos una introducción animada porque amor a hacer animación tradicional. Pero es cierto que el timeline y eso debe ser crítico en una producción más grande. Pues con esto yo me quedaría toda la tarde hablando con vosotros, pero nos hemos ido ya un montonazo de tiempo. Así que, bueno, os quería agradecer una vez más el ratito que nos habéis dedicado, que ha sido un placer charlar y lo dicho, me quedaría mucho rato más. Y nada, mandaros un abrazo desde Madrid, Martín, que ya ha entrado el frío por allí en Argentina. Adrián, tú que seguro que no estás pasando frío. Pero todavía no ha empezado el calor, que cuando venga, ¿no? Cuando venga el calor fuerte...
Pues nada, que muchísimas gracias, que un abrazo y que a ver si podemos coincidir pronto cuando toda esta situación tan anómala acabe. Muchísimas gracias a los dos. Gracias A a ustedes. vos y a ustedes, a todos, queridos.